glorificada a Él. Den un aplauso a Jesucristo fuerte, el único merecedor de toda honra, de toda gloria. ¡Aleluya! Me dicen doctor, pero todavía estoy. Pero sí, soy psicólogo y pastor. Le envío salud de parte de nuestra iglesia Vida y Familia en las montañas de Calley. Así que un abrazo de allá. Estoy prestado hoy acá, pero nada, nuestra familia, mi esposa están a cargo de la iglesia. Gracias por esta presentación, gracias pastora y a todos los que nos vienen a bien estar aquí en esta mañana. Voy a solicitar por favor que vayan al libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículos 35 al 39, Romanos 8, 35 al 39, y vamos a leer la palabra de Dios. Si usted tiene la Reina Valera, yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, es un lenguaje más actualizado, no importa la edición que tengan, lo importante es que tengan la palabra. Y dice así, Romanos 8, 35 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Repita conmigo, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Yo quiero releer eso. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás, diga conmigo, jamás, separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Me pueden sentar? Mantenga su Biblia abierta, por favor. Me invitaron a hablar de matrimonio, de familia, obviamente. Aquí también, ¿cuántos levantan la mano con mucho orgullo que son solteros todavía? ¿Okay? No se sienta apenado por eso, ¿ok? Pablo fue soltero y Dios lo usó como quiera. Pero ¿por qué digo esto? Porque quiero que todo el mundo se sienta cómodo. Usted posiblemente no es casado, posiblemente es soltero, divorciado, viudo. Esta palabra es para usted porque usted es parte de una familia. No solamente una familia biológica, sino una familia de la fe. La iglesia es la familia ¿de qué? De la fe. Y la iglesia está compuesta por representantes de diversas familias donde, unidos por medio de Cristo, somos ¿qué? Una familia. Dígame si lo creyó, por lo menos dígalo para yo hacerme sentir bien, ¿verdad? Porque he comenzado este mensaje, tengo un feedback, no sé si se escucha un feedback por ahí. He comenzado este mensaje con este pasaje bíblico, Romanos 8, 35 al 39, porque me parece interesante establecer un fundamento. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un fundamento? Salmo 127.1, por ejemplo, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano están o trabajan, ¿verdad?, los que la edifican. Alguno que aquí haya sido o sea arquitecto, ingeniero, constructor, sabe que lo que sostiene un edificio es un fundamento. Lo que lamentablemente ocurrió, por ejemplo, en Miami, según algunos expertos en construcción, dicen que no estaba cimentada correctamente. Ya se había años anteriores dicho que no se construyera de esa forma, pero eventualmente ocurrió lo que ocurrió. Los sismos del año 2020, ¿verdad?, que tanto nos estremecieron aquel 7 de enero, nos recuerdan que muchos hogares en Puerto Rico han sido mal construidos y eventualmente sí un sismo puede provocar un daño, pero lo que determina la fatalidad de esa construcción es la base sobre la cual está fundamentada o construida. Palabras que conocemos nosotros comúnmente como el cimiento, la zapata, como dicen en buen puertorriqueño, define
sobre qué base está fundamentada, y usted ha escuchado y ha leído pasajes bíblicos como el ejemplo del sabio y el necio. Y el sabio edifica su casa sobre la roca, y aunque vengan tempestades y lluvias y golpeen contra esa casa, se mantendrá firme. Sin embargo, el necio decidió construir sin fundamento, y eventualmente también tuvo las mismas tempestades que tuvo el primero. Escuche bien, porque hay personas que pueden pensar que porque somos creyentes no vamos a enfrentar problemas. Si le predico en ese evangelio, no es un evangelio bíblico, disculpe. La diferencia es los resultados. El necio fue que grande es su ruina. En cualquier principio de vida, ¿verdad?, la base sobre la cual usted construye determina sus resultados. Y Pablo, en una condición que parece contraria a alguien que desearía exhortar o animar la fe de aquellos que escuchan o leen sus cartas, está diciendo que el amor de Cristo es el fundamento, en otras palabras, que nos sostiene. No importa si usted, la condición donde usted se encuentre, si usted está casado, si usted es una persona que perdió su cónyuge, o usted es soltero, independientemente de la condición donde usted se encuentra, usted es parte de una familia que debe estar fundamentada en el amor de Cristo. Porque todo aquel que está fundamentado en el amor de Cristo sabrá su final. Sin embargo, Pablo está exhortando, y quiero ir al contexto histórico donde Pablo escribe a Romanos, porque Pablo está encarcelado y está escribiendo a la iglesia de Roma. Está diciendo, los creyentes de Roma, tenemos que entender que Roma era como decir una iglesia que está construida en una ciudad cosmopolita, ¿verdad?, donde hay todo tipo de pecados y todo tipo de situaciones que están ocurriendo. Y no solamente esto, añade a las tentaciones que está enfrentada esta iglesia y persecución también. ¿Cuántos dicen amén ahí? Así que lo que define la fe de esta iglesia, que no se pierde en medio de circunstancias adversas como las tentaciones que pueden enfrentar o la persecución a causa de su fe, es el hecho de que ellos han construido su fe en Cristo. Y Pablo está diciendo, ¿acaso habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Y comienza a decir, y esto lo estoy diciendo para las familias también. Nosotros como familias y creyentes tenemos que entender que independientemente de nuestras circunstancias de vida, lo que define en última instancia los resultados es dónde está fundamentada nuestra fe. Y la iglesia de Roma estaba enfrentando, como dije anteriormente, circunstancias adversas que estaban evidenciando su fe. Y Pablo está diciendo, no pierdan la fe. Y el versículo 35 de Romanos 8 dice, será, y esta es la pregunta que él hace, porque esto es lo que está sucediendo con muchos creyentes, que podrían pensar que como están enfrentando problemas o aflicciones, Dios no está. Esto me preocupa en la iglesia del siglo XXI, donde nosotros, en vez de entender que los problemas pueden formar o madurar nuestra fe, las reprendemos. Oye, yo oro contra enfermedades y condiciones, ¿verdad? Pero muchas veces la crisis evidencia nuestra fe. Evidencia dónde hemos colocado nuestra esperanza. Ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Que confiamos que ya está bajando y que esto desaparezca. Mucha gente con las cuales yo trabajé que enfrentaron crisis matrimoniales y crisis familiares. Sin embargo, otros, en alguna forma extraña, agradecieron la cuarentena porque invirtieron más tiempo en familia, a veces el trabajo y muchas cosas. Pero yo veía, interesantemente, las dos caras de la moneda. La pandemia había evidenciado, ¿verdad?,
tiempo de familia, tiempo de alegría, y por otro lado, lamentablemente, ¿verdad?, aparte de los fallecimientos, por otro lado, la otra cara de la moneda evidenciaba crisis. Y cuando yo comencé a trabajar con muchos casos en crisis dentro de la comunidad a la cual pastoreo, y también otras personas que solicitan ayuda, que no necesariamente son de la comunidad de pastoreo, lo que había hecho la cuarentena es simplemente evidenciar lo que ya estaba ocurriendo en él. Y voy a comenzar con esto para que puedan entender. Basándonos en el contexto histórico de Pablo está diciendo que la iglesia de Roma va a enfrentar o está enfrentando diferentes situaciones, pero que no pierdan su esperanza en que el amor de Dios, independientemente de las circunstancias que puedan atravesar, el amor de Dios permanece. Amén. Y que el hecho de que enfrentamos circunstancias difíciles no significa que Dios no está. Ahora, basándonos en la familia, ¿verdad? Y quiero ser bien sensible, ¿verdad? Un domingo por la mañana, en familia, ¿verdad? Matrimonios, hijos, etcétera, y también posiblemente existe una persona aquí que no tiene su familia biológica aquí, pero son miembros de la iglesia y son parte de la familia de la fe. Así que quiero hablar de la familia biológica y la familia espiritual. ¿Cómo definimos nuestra familia? Voy a comenzar con esta primera y quiero trabajar basado en Romanos 8, 35 al 39, en unos aspectos, de aquellos que les gusta tomar nota, les invito a que lo haga, o unas cualidades que deberían evidenciarse en nuestras familias, basado en Romanos 8, 35 al 39. La primera cualidad o característica, como usted quiera llamarlo, es que la forma en que definimos nuestra familia está basado en nuestra definición de la palabra amor. Repita conmigo, amor. Yo hago una pregunta, ¿cómo usted define el amor? Si yo le pasara el micrófono, todos ustedes habrían diversas respuestas. Y usted ha conocido los tipos de amor, ¿verdad? Posiblemente ha escuchado que está el amor filial, que es el amor de ¿qué? De amistad. El amor eros, que es el amor romántico, y el amor ágape, que dicen que es el máximo amor, el amor de Dios, ¿verdad? Pero independientemente de cómo usted define esos términos de amor, esos tipos de amor, la base del amor define el amor que usted evidencia en su familia. Lo primero que hace la primera pregunta que realiza Pablo es: ¿acaso habrá algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que no nos ama porque tenemos problemas? Y Pablo está evidenciando lo siguiente. Está diciendo que los conflictos no significan que el amor de Dios no está presente en la vida de familia. ¿Cuántas familias hemos atravesado conflictos? Levante la mano, oramos por la mentira al final. Desde el momento que usted se casa hasta el tiempo presente, usted va a tener que enfrentar conflictos. ¿Por qué? Porque usted viene de una familia y su cónyuge viene ¿de qué? De otra familia. Y muchas veces venimos con las maletas de nuestros padres, la crianza, la forma de ver la vida, los diferentes tipos de personalidades. Y eso se va a evidenciar muchas veces en el momento en que una familia se comienza a construir. Ejemplo de esto, yo el 5 de junio cumplí 17 años de casado con mi esposa. Tengo un chico de 13 años, una chica de 15, y me acuerdo que cuando yo inicié esos primeros años de matrimonio con mi esposa, aquello parecía un vía crucis, hermano. Aquello parecía la guerra de la galaxia, ¿sabes? Los que ven Mandalorian y esas cosas, pues. El que no entendió, pues Dios le bendiga, pues, son cosas de Netflix. Y yo por mis hijos yo no tengo casi tiempo para ver televisión o ver redes sociales, pero mis hijos a veces en la cuarentena pusieron al día. Y una de las cosas que yo observo es que, dándole para atrás a mi vida de familia, es que mi esposa y yo nos hemos casado siendo creyentes. Ambos estudiamos psicología y había amor. Pero cuando comenzaron a evidenciarse conflictos, comenzó a evidenciarse una distorsión de amor que se reflejaba precisamente en momentos de conflicto. Ejemplo de esto: el amor que yo recibí de mis padres fue un amor de abandono.
que yo vengo de una familia, mi mamá una mujer británica y mi papá un puertorriqueño de la Parada 15, por allá, en Santurce. Imagínense qué clase de combinación, ¿verdad? Dicen que el puertorriqueño es como el arroz blanco, está en todas partes. Él fue al ejército en Malibu, California, y allá conoció pues, esto fue así. Él ni siquiera era cristiano para aquella época, está modelo en bikini. Puedo hablar, ¿verdad? No se sienta mal con eso. Pero en realidad la conoció y él se enamoró de ella. Se fueron para Nueva York a vivir, no tenían conocimiento de Dios, el conocimiento, aunque mi abuelo era pastor, él realmente no le servía, a ella menos. Así que ellos no sabían cómo construir una relación. Entonces mi mamá es una mujer británica con acento de, tú sabes, de cup of tea, esas cosas. Si usted ha escuchado a un británico hablar alguna vez en las películas. Mi papá, ¿verdad? Puertorriqueño, con la mancha del plátano. Y eventualmente, luego a los 7 años ellos se divorcian. 2 hermanas mías se quedan en Estados Unidos con mi mamá. Yo vengo con una hermana a Puerto Rico. Y bueno, mi papá era un empresario. Un día la empresa se va a quiebra, comienza a utilizar drogas y yo termino al cuidado de mis abuelos. Mi esposa, en aquel momento, ¿verdad? Obviamente, yo no la conocía, obviamente. Años después la conozco, pero mi esposa también tiene su historia. Donde yo tengo un suegro que es buena gente. ¿Cuánto tiene un suegro buena gente? Si está su suegro por ahí, mejor que digas que sí. Y ese suegro buena gente, pues era buena gente, pero la que mandaba ahí era la mamá. Si usted viene de una familia matriarcal, en puertorriqueño esa cultura como que es bien arraigada, ¿verdad? La mujer es la que manda. Lo cual, ¿verdad? No es bíblico ni de una de nuestra forma, pero bueno. Y mi suegro era buena gente, pero no asumía postura. Por lo tanto, mi esposa sufrió mucho de maltrato. Por la gracia del Señor, usted observa nuestras relaciones con otros padres y usted no se imagina nada de esto, a menos que yo se lo cuente, porque gracias al Señor ha habido reconciliación y perdón. Y mi suegra vive en Chicago y yo los observo cómo ellos se relacionan y jamás hubiera imaginado esa historia, igual que cuando yo me relaciono con mi mamá y mi papá. De hecho, mi papá hoy en día es líder de alabanza de nuestra iglesia. Eso lo hace Dios. Amén. Para hacer la historia corta, cuando entramos a la vida matrimonial comenzamos con conflictos normales que van a ocurrir porque hay diferencias de opinión, la forma como nos comunicamos, la forma como nos relacionamos, la forma como vemos la vida, ¿verdad? Yo he escuchado de matrimonios que hasta en diferentes puntos teológicos, eso existe. Pero sucede que cuando comenzaba un conflicto salía a la luz. Yo le llamo el síndrome del niño abandonado versus el síndrome de una mujer a la defensiva, porque veíamos en cada uno de nosotros el enemigo que no existía. ¿Por qué? Por esa crianza de nuestra niñez. Por la gracia de Dios, con el transcurso del tiempo, a través de pastores, consejeros y mentores, comenzamos a construir una relación correctamente. Y una de las cosas que precisamente hacemos en nuestra iglesia cuando vemos una pareja que se va a casar es hacer consejería prematrimonial para trabajar con esas áreas. Y le tengo que decir honestamente, mucha gente piensa que porque, por ejemplo, en nuestra iglesia, por lo menos, que porque ya tienen anillo y el día de boda, y no. Usted se va a sentar 6 meses. Y en esos 6 meses vamos a trabajar con consejería prematrimonial, porque cuando comenzamos a trabajar con la consejería prematrimonial, mi esposa le llama la yuca. ¿Cuántos pueden decir en buen puertorriqueño lo que es una yuca? Le sale la yuca. Porque el noviazgo, el enamorero, viene de ese concepto de novio, que novio, literalmente, no vemos nada. Todo es fantasía, y es un maquillaje. Y de hecho, cuando llega el día del matrimonio es que se evidencia lo que se estaba escondiendo por mucho tiempo. Yo creo que los noviazgos en la iglesia tienen que ser bien firmes con que los noviazgos seamos bíblicos. Y que el noviazgo no puede ir con esta fantasía de las maripositas, de las cosas, porque eso no perdura para siempre. El amor es bonito, pero el amor no es un sentimiento. Eso no va a sostener tu relación. Así que entramos con maletas y costumbres y comportamientos aprendidos de nuestros padres y quisimos construir un amor basado en una emoción
o basado en que pensábamos que porque teníamos conocimiento psicológico, esto era el sinónimo de garantía, para nada que ver. Y era porque habíamos definido nuestro amor no en el amor bíblico, el amor de Cristo, aún amando a Dios, aún conociendo a Dios, sino basado en el amor que aprendimos de nuestra crianza. El amor, ¿verdad?, que aprendimos de nuestra crianza fue un amor que distorsionado, un amor ego. El amor ego yo le llamo así, el amor ego es el amor basado en mi yo, donde mi yo es el que se entrona. De hecho, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva en el libro de Génesis capítulo 3? Cuando Satanás argumenta contra la mujer, lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas que el día que comas del árbol serás igual a Dios. O sea, tú no necesitas a Dios para vivir. Saca el amor de Dios y el amor del ego, el amor del hombre es el centro de la película, por decirlo así. Los problemas que estamos viviendo en nuestra cultura hedonista es que es una cultura basada en amor ego. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Pero, ¿qué sucede cuando este amor ego se cuela en la iglesia? Se cuela en familias cristianas. Bueno, sucede muchas veces porque por más que nosotros conozcamos el amor de Cristo, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, que sabemos, ¿verdad?, que somos salvos porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, que a nadie se le olvide esa realidad. No somos salvos por nuestros méritos. Nosotros merecíamos que la muerte a causa del pecado, y Dios tomó nuestro lugar en la cruz por medio al enviar a su Hijo, que Jesucristo. Y eso es amor, hermano. De hecho, eso es lo que se llama el amor incondicional, indescriptible de Dios. Porque como nosotros, siendo tan malos, Dios nos ama. ¿Alguien explíqueme eso? Y de hecho, la máxima expresión del amor es la cruz. No hay amor como ese. No hay amor como ese. Pero ¿cómo yo puedo amar como Cristo amó? Si yo no conozco el amor, si lo que yo conozco el amor es discusiones y conflicto y contienda y heridas y abuso, cada historia de nosotros es distinta. Como yo, ¿verdad?, que he experimentado el amor de Dios, el amor inmerecido de Dios por medio de Cristo, puedo amar con la misma medida que Cristo me amó a mí, que se llama gracia, que es un regalo inmerecido. Entonces tenemos que entender que los conflictos son parte de la vida, y los conflictos, nos está diciendo Pablo, de la misma forma que le escribe a la iglesia de Roma, que no vayas a confundirte o creer o pensar que porque estás atravesando por conflictos el amor de Dios no está. Eso sucedió en nosotros. Nosotros pensábamos que éramos, pero qué hipocresía nuestra, mira esto, nosotros continuamente estamos discutiendo situaciones. Obviamente lo importante era buscar ayuda, eso fue lo que hicimos, y Dios envió personas en nuestro camino, aparte también de que el Espíritu Santo comenzó a trabajar, a transformar y sanar nuestros corazones. Pero sin embargo habíamos pensado que porque los conflictos existían, Dios no estaba. Señores, ¿por qué esto está sucediendo? ¿Acaso hemos hecho algo mal? ¿Acaso el amor ego es el amor que está siendo evidenciado? Porque se evidencia mucho en el matrimonio. No sé cuántos aquí han tenido problemas alguna vez de comunicación. Silencio fúnebre, eso me dice que sí. Mire, yo siempre me tomo esta anécdota, no una anécdota. Esto puede ocurrir a cualquier pareja, o inclusive también entre hermanos y cualquier miembro de la familia. Pero hablando de pareja, una de las cosas que el hombre, escúcheme por aquí, por favor, las mujeres, ahorita voy a contar. Hombre, ¿cuántos saben que toda conducta es comunicación? Muchas veces pensamos que el lenguaje o el vocabulario es comunicación. No, el lenguaje no verbal, lo que se llama el body language, también es comunicación. Usted puede decir, ¿me estás enojado? Y tú dices, ¿qué me estás diciendo? Sí, aunque digas que no, pero tu cuerpo, tu lenguaje no verbal está transmitiendo otro mensaje que es contradictorio a lo que yo pienso. Pero voy a dar un ejemplo en cuanto a la comunicación, por ejemplo, en el matrimonio, que puede también ser real en cualquier relación de vida o de interpersonal, inclusive entre hermanos en la fe, que era un problema que Pablo constantemente a la iglesia del Nuevo Testamento le escribía. Había conflicto entre los hermanos. Cuando un hombre, y hombre, por favor,
para que usted le vaya bien en su vida. Cuando una mujer está hablando, el hombre tiene que prestar atención, porque muchas veces la mujer, la forma en que comunica o su forma de comunicar está evidenciando algo que se llama intimidad. El concepto de intimidad ha sido bien distorsionado en la cultura del siglo XXI, donde pensamos en la palabra intimidad y pensamos, por ejemplo, en intimidad sexual. La mujer, cuando la intimidad está hablando de cercanía. Y a veces el hombre, en su razonamiento lógico y crítico, cuando una mujer está hablando, quiere resolver un problema. La mujer no está buscando resolver un problema. La mujer está buscando ser escuchada, porque la medida que tú la escuchas, tú validas que ella es importante para ti. Por ejemplo, una de las cosas que sucedía conmigo al principio de mi matrimonio, que cuando mi esposa hablaba, yo, no sé si usted, porque mi esposa es de las que cuando habla, ella necesita hablar con las cosas de un detalle. Por ejemplo, vamos a suponer que en su casa ambos trabajan, o ella está en la casa, usted trabaja, cada caso es distinto. Pero por ejemplo, yo llegaba a mi casa y a mí me sucedieron 40 cosas durante el día, y cuando mi esposa me pregunta ¿cómo te fue?, que yo respondo bien. Mentiroso. Bendito sea Cristo cuando le pregunta a la mujer ¿cómo te fue? Porque el momento en que se despidió de ti en la mañana hasta que se reencontró contigo en la tarde, te va a contar todo con lujo de detalles. Mi esposa es así. Si la usted no es así, bienaventurado sea el varón. Mi esposa, cuando habla, ella necesita expresar con todo el corazón lo que está sucediendo, y bla, 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 y sigue hablando. Yo muchas veces me sucedía algo, que no sé si aquí lo dicen allá, pero en Calle, en Carolina es así, ¿verdad? Yo picaba maíz, cuando ustedes saben lo que es. Entonces había un silencio fúnebre, ¿verdad? Y de repente yo despertaba y ella me decía, repíteme lo que te dije. Y yo, Espíritu Santo, revélame lo que dijo la mujer. La comunicación es hablar con el corazón, no solamente son palabras. A veces yo quería resolver ese, lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es esto. Y ella me decía, ya no, obviamente, en los primeros años decía, por eso no hablo contigo, y se iba. Porque lo que ella quería es ser escuchada, eso es todo. Y a veces me acuerdo cuando descubrí el éxito de la buena comunicación fue el día, y evitar conflicto, es que yo simplemente no dije nada, simplemente hice así. Al final me dijo, ves, por eso es que te amo. Y yo dije, ¿pero qué hice? ¿No hablaste? Eso fue suficiente para simplemente... Y la idea que quiero transmitir a ustedes en esta mañana es que la comunicación evita conflicto. La buena comunicación no es simplemente decir lo que yo quiero decir, es escuchar y validar la importancia de lo que está diciendo mi pareja. Errores comunes que vemos en el siglo XXI, sí, mi amor, te atiendo ahora. Ajá. Las redes sociales, por ejemplo, han robado mucho la comunicación en familia. A veces yo voy a casas y el chico está en el cuarto, la hermana en otro cuarto, y cada uno está con un dispositivo en sus manos. Nos conectamos con personas que ni siquiera están físicamente presentes, y lo que estamos en casa no nos comunicamos. Y tenemos que devolver a la mesa a nuestros hogares la comunicación. Los conflictos se dan muchas veces por la falta de comunicación. No nos escuchamos, no validamos, no tenemos tiempo. Una cosa que yo acostumbro a hacer en casa es lo que se llama el table talk, el diálogo de mesa, donde nos sentamos a hablar sobre cómo te fue la semana, cómo te va. En la comida yo prohíbo los celulares. Porque si es por mi hijo es conexión, ¿verdad? Ya tú sabes, la generación hiperconectada me está con ese dispositivo 24/7. Yo tengo que poner horario y establecer. ¿Por qué? Porque yo necesito que él entienda que la familia tiene que compartir. ¿Qué conflictos pueden suceder? Existen dos conflictos que quiero trabajar. Aparte de la comunicación, que es un ejemplo para hablarles sobre cómo nosotros podemos evidenciar el amor en la forma en que validamos a aquella persona que está hablando, es abrir el corazón, pero también es abrir el oído. Es que los conflictos definen el amor. Podremos decirlo de esta forma: los conflictos definen si el amor de Cristo está presente en la vida de familia. Y voy a hablar de dos tipos de conflictos: la realidad interna y la realidad externa. Ya conmigo, realidad interna y realidad externa. La realidad interna
se define, y me gustaría utilizar una palabra que todavía hasta el sol de hoy no he conseguido quién fue el que lo dijo, pero lo repito porque me gusta mucho cómo lo dice la persona, y posiblemente usted lo ha escuchado también, un refrán que dice: caras vemos pero corazones no sabemos. ¿Ha escuchado eso, verdad? ¿Qué significa? La realidad interna es que no es evidente ante el público, ante la gente que nos observa. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí cómo está, yo digo: en victoria, Cristo está en mí. Y posiblemente me siento depresivo, pero usted no va a saber en realidad cuál es mi realidad interna. Usted solamente evidencia lo que yo le dije, que es mi realidad externa, pero no necesariamente mi realidad externa va en consonancia con acuerdo con mi realidad interna. Así que, y eso se ve mucho en nuestra cultura del fake, de la imagen. En las redes sociales, por ejemplo, vendemos la mejor imagen, la mejor comentario. ¿Por qué? Porque estamos presentando lo mejor de nosotros. Pero usted no ve a una persona, a menos que una persona tenga una condición patológica, evidenciando en las redes sociales que está deprimido. Hay 2 o 3, ¿verdad? No haga eso nunca. Busca ayuda profesional o pastoral, por favor. Pero la mayoría de la gente presenta una imagen falsa de quienes realmente son. Ahora, el Espíritu Santo conoce realmente quiénes son. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Okay? Y dice la palabra que aún antes de tú decir cualquier cosa, ya Él conoce de antemano lo que tú vas a decir. Eso dice: ¿para qué lo voy a decir? Pero porque Dios es un Dios de intimidad también. Y Dios quiere comunicarse con usted. Y quiere que usted se comunique con Él. ¿Cuánto me sienten? De hecho, muchos problemas de comunicación en el hogar evidencia la falta de comunicación con Dios. Porque cuando no hay comunicación con Dios por medio de la palabra y la oración, existe un problema de comunicación en el hogar. ¿Cómo yo me comunico con Dios? Por medio de la oración y la palabra. La palabra es yo comunicándome a Dios. La palabra, la oración es yo comunicándome a Dios. La palabra es Dios comunicándose conmigo. Pero mucha gente que Dios me hable. Sencillo, hermano y hermana, abra la Biblia. La realidad interna nos habla del pecado, la herida, la mente, lo interior, lo que nadie ve a simple vista. Por ejemplo, yo le he titulado este mensaje Amor en tiempos de pandemia. La pandemia, por ejemplo, el pecado es el mayor virus que ha existido desde la fundación de la tierra. La pandemia del pecado se ha propagado desde el principio de la creación. Ejemplo, esta es una realidad interna que solamente conoce Dios. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo se queda con convicción de pecado. Por ejemplo, yo no puedo convencer a nadie del pecado, y yo puedo predicar la palabra, yo puedo orar, yo puedo hacer 20 cosas y decirle a una persona: sabes una cosa, tienes un pecado de mentira, pero hasta que el Espíritu Santo traiga convicción a su corazón no habrá arrepentimiento. Por eso digo, tengo que tener mucho cuidado cuando yo pienso que una persona, porque repite una oración, automáticamente salva. ¿Aló? Se cree en el corazón y se confiesa con la boca. Significa que comienza con el corazón. Pero hay mucha gente que tú dices: para Dios, no, esa persona no era creyente, y de repente ya no está. Eso tampoco es señal de que yo juzgue, porque hay formas en que Dios obra, que son bien misteriosas a los humanos. Pero en términos generales, cuando yo hablo de la realidad interna, estoy hablando de los conflictos internos que nadie ve. Puede ser una condición de pecado que estoy intentando esconder, como el manejo de coraje, la pornografía, diferentes condiciones que yo he escuchado a puerta cerrada. También pueden ser las heridas provocadas por las etapas de desarrollo. ¿Cuántos saben lo que significa etapas de desarrollo? Desde la niñez hasta la vejez hay diferentes etapas de desarrollo del ser humano. Está la niñez temprana, niñez tardía, la preadolescencia, adolescencia, la adultez temprana, adultez intermedia, y luego los 65 años de edad, usted se convierte que, no voy a decir envejeciente, senior citizen, para que te sientas más bien. Después al final me dice: hermano, me gustó la práctica, pero eso de envejeciente no. Pues senior citizen, ¿verdad? Para que usted se sienta, así le digo yo a los míos. Y estas etapas de desarrollo, muchas veces, que son diferentes etapas de crecimiento, nos dicen que hay 3, y yo le añado un cuarto, etapas de crecimiento. Crecimiento a nivel social, a nivel cognitivo, físico y espiritual. Voy a comenzar con la social. El social, o el crecimiento social, es el medio ambiente que nos rodea. Si usted fue criado en un hogar donde hubo mucho maltrato físico, abuso, contiendas, ese es su ambiente social.
Y si usted no trabaja con esas áreas de su crianza, posiblemente usted termine facturando a su cónyuge de cosas que él o ella no tuvo nada que ver. Porque siempre el Espíritu Santo va a trabajar con áreas donde usted reconozca. Pero aquello que usted no reconozca, difícilmente lo va a trabajar. Por eso los creyentes que conocen una teología increíble, hablan en lengua, hacen 20 cosas, pero siguen con las malas costumbres. Digo, pero no entiendo por qué esta persona luego de 25 años de fe, porque todavía no reconoce. De hecho, a veces podemos disfrazar con falsa espiritualidad conflicto. Ese es el diablo, no hermano, no es el diablo, es usted. Alguien diga amén, aleluya, o diga algo. Esas heridas que muchas veces nosotros no somos conscientes, posiblemente porque las decidimos ignorar, pero ¿qué sucede? Cuando esas heridas no se trabajan, ¿sabes quién las va a identificar aparte del Espíritu Santo? Las personas significativas en su vida. Mi esposa, por ejemplo, de hecho, yo no sé si usted es como yo, pero aparte del Espíritu Santo, mi esposa sabe lo que yo pienso sin yo decir lo que pienso. ¿Cuánto me está entendiendo? Mis hijos también en sus etapas de desarrollo confrontaron con áreas de mi vida. Me acuerdo una vez que hace muchos años atrás, mi hijo tenía unos 6 años por ahí, estaba jugando en el patio y yo le digo a mi esposa, está al lado mío, bendito, el nene está solo, está como que, ¿verdad? Y dice, no, el nene no está solo, está jugando en el patio, lo que pasa es que tú te estás proyectando en el nene. ¿Por qué? Porque a mis 6 y 7 años estaba aquí, solo. Y yo estoy proyectando, esto es bien profundo, soledad en mi hijo, pero en realidad soy yo. Y Dios quiere trabajar con nuestros corazones para que nosotros nos cimentemos en el amor de Cristo a pesar de. Pero si usted no reconoce sus conflictos internos, hermano, seguirá que perpetuando conductas, y lo lastimoso, y esto lo he visto yo en muchas iglesias que trabajo a consejería, puerta privada, seguirá facturando a personas por heridas del pasado. A nivel social, como dije, el ambiente social define quién yo soy, cómo fui criado, qué palabras. Por ejemplo, yo conozco hombres y esto lo he trabajado en conferencias matrimoniales, doy una dinámica del abrazo y todo el mundo abrazándose. Yo vi esta pareja una vez, me acuerdo, en un caso por allá por Aguadilla estaba yo. No era hermana, a ti. Todo bien bonito, una conferencia matrimonial, había comida, bien bonito. Y cuando hago la dinámica del abrazo, yo veo que la mujer está llorando. Ella está llorando y él está así. Y yo digo, pero este hombre, ¿por qué este hombre no abraza? Y yo me acerqué y comencé a hablar. Y obviamente en su casa, luego nos sentamos al finalizar, en su casa nunca se le enseñó a abrazar. De hecho, abrazar, se decía que el hombre que abraza es afeminado. Era el concepto errado de su papá. En su casa no habían palabras de afirmación. Te amo, tú eres importante para mí. Todo eran palabras de escasez, palabras de que tú eres bueno para nada. Y ¿sabes lo más impactante de todo? ¿Quiere que lo diga para que se sorprenda más? Que el papá de este señor, que ya murió, era un pastor. De hecho, ¿cómo se resolvían por la parte de los conflictos? Ora y ayuna, eso es todo. Yo creo en la oración al ayuno, pero también creo en la comunidad. ¿Qué es comunidad? Que existimos para ayudarnos unos a los otros, para levantar al caído. Jesús mismo me lo dijo, yo vine para vendar al quebrantado de corazón, para dar visto al ciego. Pero ¿saben qué? Jesús también le asignó a la iglesia de que esa era la misión que también nos correspondía hacer. Y si usted ve las cartas de Pablo, constantemente Pablo está exhortando, orar los unos por los otros, exhortar que exista paz entre ustedes, armonía. Si usted lee a Santiago y Pedro también, constantemente habla de las relaciones en la iglesia. Por eso la iglesia no es un programa cultivo, la iglesia es una comunidad de fe, donde hasta con una taza de café puede haber sanidad. Eso lo he visto yo. A veces pensamos que tiene que estar la música y tú sabes, y eso está bien. Yo creo que hay diferentes formas que Dios sana, pero a veces en la sala de una casa
En una cafetería, con un café, yo he visto a Dios obrar. Algo tan sencillo como eso. Porque la iglesia no puede ser un programa de domingo solamente. La iglesia muchas veces, hermano, estoy pasando necesidad, puede orar por mí. Y el hermano siente en su corazón una convicción, no solamente orar, dice, le llama una compra, le dice, ¿qué te puede ayudar? Estás pasando por una crisis. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el pastor en la consejería, o te refieres a un psicólogo creyente, cristiano, ¿verdad? Busca uno cristiano, por favor, porque yo no, que van a decir una disparate ahí, que terminan divorciados en vez de en restauración. Así que las heridas hablan también de lo cognitivo. Y tú dices, Michael, ¿qué es esto de lo cognitivo? Lo mental. Nuestra mente es poderosa. De hecho, la palabra habla de la mente constantemente. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento se decía, la palabra mente era corazón. En el Nuevo Testamento es mente o alma. Por ejemplo, la palabra corazón en el hebreo es levar, que significa la conciencia reflexiva del ser humano. Su personalidad, sus pensamientos, sus emociones. Por eso la palabra dice que el corazón habla ¿qué? Habla que la boca, del corazón mana la vida, porque está hablando del interior, no está hablando del aspecto orgánico, de cardia, ese es otro concepto, que es más griego que otra cosa. En el Nuevo Testamento es la palabra psiquis o suke, de la alma o las emociones o la mente, ¿ok? Que es lo mismo, es aquella parte que la gente no ve de mí. A menos que yo lo exprese, a menos que yo lo verbalice, a menos que en una consejería yo diga, me estoy pasando por esto, o yo pido una oración, por favor puedo orar por mí porque estoy pasando por esta necesidad. Pero si yo no expreso nada, la gente simplemente va a ver lo que usted presenta. Un pastor hace muchos años atrás, no haga esto, pastor, nunca. Un pastor hace muchos años atrás me cuenta que cuando una pareja llegó a su iglesia, él dice, yo hice como un tipo de estudio investigativo, preguntando a las parejas cómo están. Y le pregunté a esta pareja y el hombre respondió, en victoria. Yo no sé por qué razón nosotros como que bajamos el tono de voz para sonar más espiritual, pero eso no es en Carolina, en calle, tranquilo. Y cuando le pregunto a la mujer, ¿y cómo tú estás? Ella dice, bueno, frente al pastor, tira el medio a su marido. En victoria. ¿Por qué tú le dices al pastor que de que no estamos peleando? Dile la verdad, lo tiró al medio ahí frente a la mujer. Ay, Señor, la risa lo delata usted. Así que lo que yo mentalmente estoy pensando no necesariamente significa que eso es lo que yo estoy mostrando. Sin embargo, también puede ser al revés. Muchas de nuestras conductas y palabras provienen del corazón. Hay gente que me dice, eso no fue lo que quise decir. No, eso fue lo que usted quiso decir, porque la palabra dice que la abundancia del corazón abre la boca. Usted quiere conocer a alguien, deje que hable, porque la persona va a expresar lo que realmente, a menos que ensayó la mentira. Pero la mayoría de las ocasiones evidenciamos lo que hay en el corazón, por medio de nuestras palabras y nuestra conducta. Y hay áreas que trabajar. Hay memorias que sanar. ¿No saben que 2 Corintios 5:17 dice que aquí Dios hizo todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas pasaron? Pero hay personas que quieren tener una fe cristiana con memorias viejas. Y no es que usted le dé delete a sus recuerdos. Usted sabe cómo usted, por ejemplo, el perdón. Usted sabe cómo usted ha sanado el perdón. ¿Cómo ha trabajado con el perdón? Cuando usted recuerda un suceso y ya no le provoca dolor. Pero si ese suceso le provoca dolor, usted tiene que entonces soltarlo con el perdón. Y posiblemente para usted será injusto porque la persona le hizo daño. Pero la palabra dice que si Cristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al otro? Se llama gracia. ¿Por qué? Porque no lo merece tampoco. Pero cuando yo extiendo la gracia que recibí de parte de Cristo, ¿sabes qué? No solamente obedezco a lo que Dios me dijo, porque el lenguaje del amor es el perdón, ¿sabías eso? Sino que también es una libertad que yo no puedo explicarlo. En una consejería hace un tiempo atrás a una persona es necesario perdonar y no podía perdonar. Especialmente, esto es un caso de la vida real donde el hermano de su hermano, eso apareció en un periódico hace muchos años atrás, su hermano había asesinado a su mamá, un chico esquizofrénico, y el hermano mayor ya está en la cárcel. Él no puede perdonar, no podía, hasta el día que lo hizo. Y dice, yo sentí como si 50 libras se hubieran quitado de mí.
Así que lo que pensamos y cómo nosotros interpretamos la vida y el dolor del pasado y los conflictos no resueltos del ayer van a ser evidenciados hoy. Y muchas veces se evidencia por medio de las personas significativas de nuestra vida. La otra es que lo físico, el crecimiento físico es normal. Obviamente una persona de 5 años no tiene el mismo cuerpo que un chico de 10. Pero hay otro elemento que el desarrollo humano, entre la psicología y el desarrollo, no considera, que es el espiritual. Desde el día que usted aceptó a Cristo hasta el día presente, se supone que nosotros sigamos creciendo en Dios. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por medio de nuestra vida de madurez espiritual. Oye, si yo llevo 15 años con las mismas majaderías, debo preguntarme si algo está pasando. Pero ¿saben una cosa? Se supone que el transcurso de los años de la vida espiritual, yo vaya madurando en mi fe. Que yo no reaccione de la forma como reaccionaba hace años atrás. Esto no significa que el día que yo me convierto automáticamente se da. Lo que se da es el perdón automático y el regalo de la vida eterna. Pero también, escuche bien, hermano, hay un proceso de transformación que se da día a día en el caminar con Dios. ¿Okay? Pero también existe, ¿verdad? La realidad interna representa también la crianza, las experiencias vividas, cómo fue tu familia, si hubo un divorcio en tu casa con tus padres. Todos estos elementos van a afectarse en el presente. Sin embargo, está la realidad también externa, los eventos externos. Son eventos que ocurren, que han marcado mi vida. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, la traumatología? El trauma, por ejemplo. Si usted experimentó, ¿cuántos aquí han experimentado, ¿verdad?, un accidente de tránsito? Levante la mano. Y si yo le pregunto a usted, ¿cómo usted respondió ante ese accidente? Depende del tipo de accidente, depende del daño con un accidente. Hay personas que, ¿verdad?, obviamente, si usted está vivo, pues gracias a Dios usted sobrevivió. Pero posiblemente hay personas, yo conozco personas, aún creyentes, que reaccionarían de diversas formas ante un evento externo, como por ejemplo un accidente de auto. Hay gente que se queda en estado de shock emocional, catatónico, no saben cómo reaccionar, con el nervio, empiezan a temblar. Hay otros que responden peleando con otro conductor, aleluya, eso no es aquí, amén. Hay otros que posiblemente simplemente reaccionan llorando, o diferentes reacciones ante el evento. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante eventos como abuso, como el maltrato, como un divorcio del pasado? Que todavía hay personas que están llorando el difunto que te dejó hace 25 años atrás. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué significa esto? Que los eventos externos activan eventos internos. Yo conozco personas que son muy espirituales, pero no han trabajado áreas del interior. Y un evento externo, por ejemplo, saca a la luz lo que hay en ellos. Por ejemplo, hablando de la comunicación, como dijimos ahorita, usted sabe que si alguien le ofende a usted, usted es tan responsable de cómo responde como aquel que le ofendió. ¿Sabía eso? Pues esa palabra dice que la blanda respuesta que aplaca la ira. Pero si la persona ofende y yo le saco para atrás, yo soy tan pecador como el que me ofendió. Porque la actitud de Cristo no es responder ante la ofensa. Al contrario, Cristo dice que si a ti te da una mejilla, que das la otra. No estoy hablando de masoquismo, porque es una ilustración de no responder ojo por ojo y diente por diente, que era la ley del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún el Nuevo Testamento añade que tú vas a bendecir al que te maldice. Sí, hermano y hermana en la fe, aquel que te pega como un bacalao, te lo va a bendecir. No va a ser, usted no va a ser como hacían antes aquellos discípulos. Manda fuego. Y yo he escuchado gente que dice, tendrá que pedirme perdón arrastrado. Y yo me pregunto, ¿en qué forma Cristo hizo eso, muchachos? Si Cristo hubiera tomado en consideración nuestros pecados, jamás hubiera muerto en la cruz. Estaremos todos destinados a la perdición. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Y cuántos dicen, ay, tengo que practicarlo? Así que hay eventos internos y externos. La realidad interna habla del corazón, la mente. La realidad externa habla de eventos que pueden ocurrir en nuestra vida. Por ejemplo, cómo usted respondió al huracán María, a la pandemia, a los sismos. Son eventos externos que marcan nuestra vida. Y de hecho, nuestra fe está evidenciada en cómo respondemos a eventos externos.
Mire, hermano, yo creo que la pandemia, claro que sí, los protocolos de mascarilla y todo, pero yo no voy a volverme loco por ahí pensando, oh Dios. ¿Usted me entiende? Los creyentes tenemos que actuar diferente al no creyente. Claro que hay que hacer los protocolos y todo eso, pero tampoco yo voy a estar... Esta histeria colectiva que los medios de comunicación, la propaganda mediática manipuló, porque también nos manipuló. Aparte de la realidad de la enfermedad, hay unas manipulaciones y hay un interés socioeconómico y político del movimiento globalista, es otro tema para otro día. Pero ¿cómo yo respondo ante los eventos? Oye, yo igual que por ejemplo el sismo, muchachos, yo me puse nervioso, claro que sí, soy ser humano, eso no es falta de fe. Pero tampoco yo voy a estar, yo sé que mi vida está en las manos de Dios. ¿No te me estás entendiendo? El otro elemento, y estoy terminando yo, es que las realidades de la vida de familia comienzan con una pareja que entiende el desafío de ser uno. Por ejemplo, Lucas 12:2 dice, y llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Vivir con alguien hace que inevitablemente se expongan nuestros defectos y nuestras heridas no sanadas. Tarde que temprano, el vivir con otra persona sacará a la luz lo que yo intento esconder. ¿Y sabes qué? Una vez yo trabajé en una consejería con matrimonio y me estaban diciendo, wow, esto salió, y yo los aplaudí, me miraron así, con cara de Tomás resucitado, como que está, volvió loco este pastor, y yo dije, no, es que precisamente el oculto tiene que salir para ser sanado. Lo que no se evidencia, sigue que acumulándose y acumulándose y acumulándose, y luego es que vienen las noticias de que, pero esta pareja se divorció, este hijo abandonó la casa, o esta iglesia se dividió. Aló, porque ignorar el conflicto no hará que desaparezca, hay que afrontarlo. Y tenemos dos elementos: tenemos el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros y el poder de la palabra. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 4:13, en la cárcel de Roma todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía que si Cristo no estuviera en una condición depresiva, que para aquel tiempo el concepto de la terminología depresión no era conocida, pero sí el sentimiento. Porque dígame usted a mí, si usted no está en un calabozo en condiciones infrahumanas donde están a punto de ejecutarte, usted no se pone, por más cristiano y por más espiritual y por más lengua que usted habla, usted se va a poner mal. Esa es nuestra humanidad. Pero Pablo sabía que la razón por la cual él sentía fortaleza en medio, porque terminó decapitado, que no se nos olvide. Él sabía que su vida aquí estaba prestada y la vida eterna era lo importante. Pablo pudo decir, yo estoy fortalecido porque Cristo está aquí. O sea que las circunstancias no determinan, el amor de Dios me ha sostenido. Por eso podemos decir que nada jamás nos podrá separar del amor de Dios. Lo que hace que nuestras familias se mantengan firmes a través del tiempo, nuestros matrimonios, nuestras iglesias, es que el amor de Dios nos sostiene. Y si Jesús es el centro de tu vida, hermano, esta tormenta que está atravesando un día va a acabar. Por eso en condiciones de enfermedades terminales, yo he visto señoras, una vez conocí a una señora con cáncer y muchacho, yo salí ministrado y me decía, yo estoy bien, Dios me puede sanar, pero si me quiere llevar, que me lleve. Y yo hacía, esta mujer lo que me mostró que su fe y su amor es Dios. Dice, mi vida está en las manos de Dios. Así que evidentemente o inevitablemente saldrá a la luz lo que está escondido, no para mal sino para bien. Un matrimonio bíblico, una familia bíblica, una iglesia bíblica reconoce sus debilidades, se confiesa sus pecados y se ofrece perdón mutuo. Reconoce sus debilidades, se confiesan sus pecados y se ofrece perdón mutuo. ¿Cómo yo reconozco mis debilidades? El ejemplo del cuerpo de Cristo es así.
¿Por qué no necesitamos uno a otro? Porque el serrucho no puede hacer lo que hace el martillo. Por ejemplo, cada hermano aquí es indispensable para el crecimiento de la iglesia y la edificación del cuerpo. Y en la familia es igual. En los dones espirituales, las capacidades, los talentos que usted tenga. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque en casa, mi esposa es como yo digo, en casa ella es la firmeza de la casa. Digo, yo soy firmeza como marido, pero en el sentido de su personalidad. Ella es una mujer muy firme. Mi esposa es su sí es sí y su no es no. El agente conciliador en mi casa es mi hijo pequeño, de 13 años. Mi hija es la sensible, muchacho, tiene una sensibilidad y un corazón a ser necesitado. Yo soy la cabeza, no el cabezón, ¿okay? ¿Qué significa? Cada miembro de la familia es necesario para la edificación de esa familia. En la iglesia es igual, ¿okay? Pero muchas veces nosotros queremos esconder nuestras debilidades porque sentimos miedo a ser juzgados o señalados por otros. Entonces la palabra dice, reconocemos nuestras debilidades, confesamos nuestros pecados y ofrecemos perdón mutuo. ¿Sabe lo que significa esto? Que yo puedo tener un safe zone, una zona segura donde yo puedo decir quién yo soy y no sentirme mal. Alguien dijo una vez, por ejemplo, que las casas y las iglesias tienen que tener un elemento crucial. Ejemplo de la iglesia. Alguien dijo una vez que la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para restaurar los enfermos. Por esa iglesia por estas puertas tiene que haber gente quebrantada, donde encuentra sanidad, un abrazo. ¿Sabes una cosa? Jesús te ama, eres importante para Él. Y nuestros hogares también. Yo quiero que mis hijos en su adolescencia sepan que pueden contar conmigo y contarme sus luchas. Porque si sus padres y sus madres no le prestan atención, ¿saben dónde van a buscar consejo? Por los amigos de la calle, o de la universidad, o de no sé dónde. Muchas veces tenemos el miedo de vivir descubierto. Eso viene de Génesis. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Me escondí porque tuve que miedo es ausencia de Dios. No estamos hablando del miedo real ante una amenaza que es real. Estamos hablando del miedo ante situaciones donde, ¿qué dice la palabra? Que Dios no da un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ejemplo como hoy en día la salud mental se ve el miedo, la depresión, la ansiedad, que son dos de las condiciones que son las primeras dos condiciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico. En América Latina es igual. Depresión muchas veces es un miedo a ser descubierto. Ansiedad es un miedo a un futuro que no va a ocurrir. ¿Qué significa? Que ambos son miedos irreales. Significa que en el momento de nuestra vida, aún siendo creyentes, no experimentaremos eso. Claro que lo vamos a experimentar. Yo personalmente experimenté ansiedad en un momento dado de mi vida por las inseguridades de mi familia, donde mis padres estaban un día a día no estaban, y esa inseguridad emocional. Pero a medida que fui creciendo en Cristo y fundamentando mi vida en el amor de Él, Dios comenzó a sanar esa área de mi vida. ¿Y de dónde vienen esos conflictos? Alguien dirá el diablo. Claro, el diablo tiene su lugar, pero Santiago 4 dice, ¿qué es lo que causa los disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Y sabe quién está escribiendo Santiago? A los creyentes. ¿De dónde vienen los conflictos? Hay conflictos internos, pero la forma como usted responde ante esos conflictos define que hay conflictos en usted. Nuestro compromiso debe ser amar y honrar a aquellos que amamos. Efesios 5:33 dice, por eso lo repito, y ahorita lo estaba leyendo Edgar, por eso lo repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la mujer debe respetar a su marido. Matrimonios que me escuchan, hay 3 palabras claves en este texto: amar, honrar y cuidar. El amor no es un sentimiento. Y alguien dice, ¿es una decisión? No, no es una decisión. El amor es un mandato. La palabra dice ama. No te lo da como sugerencia o alternativa o recomendación. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
de la misma forma que amas a Dios. Pero yo no puedo amar a mi prójimo si el amor de Dios no está, porque el amor es Dios. Por eso la palabra dice, ama primero a Dios con todo tu corazón, con tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante a este: ama a tu prójimo como a tú mismo. Yo no puedo amar al prójimo si el amor de Dios no está. Porque en vez de amar voy a demandar. En vez de amar voy a insultar. Y la cultura a la cual Pablo está escribiendo es una cultura donde entendía que el amor no se expresaba. Como decía un hombre, llevaba 40 años casado, el amor le dice, porque tú como que deberías decirle más o menos que me ama. Y el hombre bien torpe le dice, pero mi mujer si llevo 40 años contigo, eso no es suficiente. Y yo digo, ay, sí, yo lo embarro. El amor también se expresa. Y dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Ama lo último. Y esto es una confrontación. Usted conoce cuando los fariseos confrontaron a Jesús. Pero Moisés no dio carta de divorcio por cualquier causa. Y Jesús dijo, sí, pero al principio no era así. O sea, se me quemó el arroz, ya me puedo divorciar. Insultar. En vez de amar voy a reaccionar. En vez de amar voy a ofender. Honrar. No solamente, y fíjate que le dice al marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué no le dice esto a la mujer? Ambos aman, pero la forma en que la cultura judía hablaba del amor es que el hombre no expresaba sus sentimientos. ¿Cuántos de ustedes conocen, de hecho, en los tiempos de nuestros abuelos, que los hombres no lloran, verdad? Este concepto totalmente errado, que no es correcto, ¿no? El hombre también puede expresar cómo se siente. El amor se expresa por medio de palabras y de acciones. La mujer en la cultura judía, y aún hoy en día en nuestro Puerto Rico, por ejemplo, no tiene problema en expresar cómo se siente. Pero a nosotros se nos enseñó que debe respetar a su marido. Esa es la forma en que evidencia el amor. Mujer que me escucha, a veces nosotros los hombres podemos ser un poco terquitos. Tranquilo, pero usted no, yo puedo ser terquito. Es decir, nada más usted está con Pablo y Pedro en las nubes. Y las mujeres a veces se pueden cansar, pero usted puede expresar cómo se siente. Y si se siente mal en cuanto a un comportamiento que se perpetúa, está bien decirlo, pero hay formas de decir las cosas. Y a veces podemos faltar el respeto al decir las cosas. Cómo amamos, cómo honramos y cómo cuidamos define si Cristo o el amor de Cristo está evidenciado en casa. Y termino con Efesios 6, 1 al 4, donde habla de honrar al padre y la madre para que los días tengan largura de días, pero también le dice a los padres y madres que me escuchan aquí y abuelitos que crían también. Cría a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero no hagas enojar a tus hijos. En la Nueva Traducción bien dice, no hagan enojar a sus hijos en la forma en cómo los tratan. El hecho de que yo sea papá no me justifica que yo maltrate a mi hijo porque yo quiero mostrarle un punto. No. La Biblia dice, en la Nueva Traducción Viviente, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y déjeme decir una cosa, si yo quiero saber cómo amar a mi esposa, amar a mis hijos, a través de la disciplina, amar a la iglesia, a través del vínculo de la paz, la única forma que yo voy a adquirir eso es que leyendo la palabra. Y tengo que decir esto porque yo tengo una campaña en la iglesia en Puerto Rico y cuando voy fuera de Puerto Rico, por favor, hermanos, no se conformen con abrir la Biblia un domingo por la mañana. La palabra de Dios es el consejo de Dios para nuestra vida y tenemos que tener un estudio disciplinado de la Biblia para saber cómo vivir y cómo responder a la cultura en la cual nos toca vivir y cómo responder a la falta de comunicación y los conflictos que van a venir. Pero si yo no abro la palabra y no me dedico a leerla, tampoco voy a poder vivir. Y tengamos mucho cuidado en responder amén rápidamente a un texto. Ejemplo que dio ahorita de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Y cuando viene el conflicto, lo menos que es de sentir fortalecido. Cristo ni está la carne. ¿Alguien diga amén? Dígame así, detrás de la mascarilla. Es más, sonríe detrás de la mascarilla para yo creerme que usted me ama. ¿Sí?
Terminamos con esto, mire. De hecho, 3 palabras, le di 3 palabras para los matrimonios: ama, honra y cuida. 3 palabras para también los padres que disciplinamos a nuestros hijos. Primeramente, hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Honra a tu papá y tu mamá. Es que no lo merece. No se trata de merecerlo. Hónralos. Hijos, hónralos. Padres, crían a sus hijos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor, y no los hagas enojar en la forma como los tratas. Y termino con esto para orar. Volviendo a Romanos 8:35 al 39, que es el texto base de esta mañana, de cómo amar en tiempos de pandemia. Y este amor se evidencia en el matrimonio, en la familia, para aquellos que tienen hijos, y también en la extensión de la iglesia como familia de la fe. Hemos cubierto 3 áreas. Volvemos a releer esto para orar. ¿Acaso hay algo que puede separar del amor de Cristo? ¿Será que Él no nos ama porque tenemos problemas o aflicciones? ¿O somos perseguidos, pasamos hambre? ¿Qué hemos dicho ahí? Que en medio del conflicto, el amor, de hecho, para mí, el amor verdadero se evidencia en momentos de conflicto. Yo sé que hay muchos amenes a este mensaje, porque nos confronta, porque muchas veces pensamos que ese es el diablo. Oye, el diablo se puede meter, pero los conflictos Dios los permite para producir en nosotros que el carácter de Cristo. Miren el 37. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. Y ese pasaje para mí, o esa simple oración, cambia todo el discurso. A pesar de todas estas cosas, a pesar de la pandemia, del huracán, de la miseria, de la guerra, de los conflictos, mi victoria es absoluta por medio de Cristo, que me amó. Él es suficiente. Escuche bien. Si Dios no es suficiente para ti, jamás nada en esta vida será suficiente. Ni tu cuenta bancaria, ni tu trabajo, ni tu familia, ni el ministerio. Él es más que suficiente. Y estoy convencido, Pablo sigue escribiendo en versículo 38, que nada jamás nos separará del amor de Dios. Yo le digo a los creyentes de América, ¿verdad? Digo América, digo Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos, digo, realmente yo quisiera si la gente ama a Dios de verdad, vamos a mandarlo para allá, para el norte de África. Allá sí, ahí aman a Dios. Si cuando la persecución viene, muchachos, aquí se va a la luz una hora, queremos morirnos, nos da un PTSD del huracán María. ¿Qué significa esto? Que mi amor por Dios no puede estar evidenciado en momentos de escasez, o momentos de necesidad, o momentos de abundancia. Por eso Pablo sabía tener lo que se llama vivir en contentamiento. Sea que tenga o no tenga, para todo estoy preparado. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros, y con esto finalizo, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Yo no sé qué temor tú estás enfrentando hoy, o si es una preocupación del mañana que no ha ocurrido. Yo creo que tú entiendas que si el amor de Dios está, todo va a estar bien. Mis temores de hoy no definen mi amor por Dios, ni el amor de Dios por mí. Pero mis preocupaciones del mañana, que ni siquiera han ocurrido, que se disfraza a través de la ansiedad, tampoco pueden definir mi amor por Dios, el amor de Dios por mí. Porque el amor de Dios permanece para siempre. En Él está revelado el amor. ¿Por medio de quién? De Cristo, Jesús nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Yo creo que aquellos que tienen su familia o miembros de la familia a su lado, ¿verdad? Tomen la mano de su familia, que están a su lado, que son miembros de la familia. Y yo creo que los demás, juntamente conmigo, si usted vino solo, no se preocupe. Aquí somos la familia de la fe. Usted cierre sus ojos ahí conmigo, por favor. Nadie mirando a nadie, enfocados en lo que Dios quiere hacer. Cierre sus ojos. Y yo no le solicito que usted cierre sus ojos porque es algo místico. Pero también quiero explicar lo que dice la palabra. La palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú tienes que pedirle perdón a alguien, este es el momento. Si tú tienes que reconciliarte con alguien, en ese momento. Si tú tienes que mostrar el amor y decirle, ¿sabes una cosa? Yo
no evidenciar el amor de Cristo en momentos de conflicto, pero hoy quiero hacerlo. Yo quiero orar por usted. Póngase de acuerdo conmigo. Padre, gracias, porque tu promesa nos dice a nosotros que nada nos puede separar de tu amor. Señor, hoy hemos sido confrontados por tu palabra y, Señor, no queremos esconder aquellas áreas que son evidentes. Si hay áreas en el corazón, recuerdos, traumas que posiblemente tienen que ser trabajadas y sanadas, enos aquí, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Para también haznos entender que los conflictos eternos y externos, mejor dicho, no determinan, no definen tu tipo de amor. Porque tu amor, Señor, está en la abundancia, en la escasez, en los conflictos y en los tiempos de paz. En los tiempos de alegría y tiempos de tristeza, tu amor es evidente, Señor amado. Y yo oro, Señor, que en la medida que nosotros comprendamos ese amor que es evidente independientemente de las circunstancias que nos rodean, nosotros podemos también extender ese amor hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos aquí en la iglesia, Señor. Para que esta casa sea un lugar de restauración a miles de personas allá afuera que no han experimentado tu amor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que esta familia hoy se levanta en una perspectiva nueva de entender que tu amor no es definido por lo que ocurra o deja de ocurrir, sino por la promesa que tú hiciste de amarnos hasta el fin de nuestros días. Señor, que ese amor sea el amor que la gente observe cuando nosotros como iglesia enfrentemos conflictos y no nos desesperamos, nos angustiamos, sino que confiamos en el Dios que tomó nuestro lugar en la cruz por medio de Cristo y que volverá un día a buscarnos, Señor. Hoy entregamos nuestras heridas, nuestros conflictos o áreas a trabajar. Hoy rendimos ante ti nuestro corazón. Hoy pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas exaltado sobre todas las cosas. Pero que estemos seguros de una cosa, que si estamos arraigados en tu amor, al final todo obrará para bien. Tu palabra lo dice así, que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman y para aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito. Que así sea en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Den un aplauso al Rey de Reyes en esta hora. Puede sentarse. Dios bendiga a Pastor Córdoba y Pastor y Doctor psicólogo, como hemos mencionado, ¿verdad? Siempre aquí en esta congregación y donde quiera que vamos, a diferencia de tiempos antiguos, que la psicología no era usada en las iglesias. Hoy en día se ha descubierto lo que es una preparación, una hombre o mujer, una preparada en la conducta humana con el cristianismo. Es una bendición para la iglesia. Así que, y para nosotros, la familia es bien importante. Estamos conscientes, como el doctor comenzó hablando, la familia, la iglesia está compuesta igual que el país, la comunidad, son familias. Y cada familia es importante, y para nosotros es importante la familia, los hijos, los abuelos, cada uno de ustedes. Entendemos que cada familia individual, juntos nosotros somos una gran familia. Amén. Y nos preocupamos, así que ha sido una bendición. Gracias Pastor, gracias por esta bendición y esta enseñanza. Espero que la recibamos, hermano. Esto es para bien de nosotros. Hay que crecer, como él lo dijo, hay que crecer espiritualmente, hay que crecer en el conocimiento, hay que saber estas cosas. ¿Por qué? Porque hay a veces cosas, conductas que traemos, paradigmas que traemos desde pequeños y no nos damos cuenta el daño que nos hacen.
Y lo importante es comprenderlo y darnos cuenta de ese daño. ¿Para qué? Para corregirlo, no perpetuarlo, sino para corregirlo. Así que estamos agradecidos. Estos cultos, ese es el propósito. Y mire que para nosotros es tan importante que el tema se habló también de los cimientos, y el tema, tenemos aniversario de 54 años, pastor, este año, 54 años, esta iglesia, esta congregación en este lugar, y el tema lo hemos escogido según el Espíritu, basado en Isaías 58:12. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y la palabra que estamos usando es los versículos, las palabras que siguen: los cimientos de generación y generación levantarás. Entendemos la importancia de crear buen fundamento, de crear cimientos estables a través de la palabra. Ese es el fundamento de nosotros, la palabra. Una iglesia, una congregación, una familia que está fundamentada en la palabra de Dios. El viento puede venir, viene el COVID, puede venir, todo lo que pueda venir, pero nada nos moverá. Dicen amén. Nada nos moverá. Y recuérdese la palabra, ese fundamento que el mismo Cristo lo dijo. Aleluya, ¿verdad? Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Así que agradecido. La administración, como siempre, Wanda, suficiente, Dios es suficiente. Es tremendo. La alabanza, Merari, al final Dios tiene todo el control. Verdaderamente Dios es bueno. Una experiencia más de adoración, una experiencia maravillosa. Hemos sentido tu presencia de una manera poderosa. Este mensaje, esta palabra, exhortación, de enseñanza, la recibimos, Dios, para cada día mejorar con nuestra vida, nuestra esposa, nuestro esposo, la familia, nuestros hijos, nuestros nietos, que cada familia sea verdaderamente edificada, Dios, y que podamos seguir creciendo, así como crecemos espiritualmente, también creciendo en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de la vida que nos rodea, cómo tenemos que enfrentarla, cómo debemos prepararnos, Dios, para todo lo que venga, sabiendo que tú tienes control así del pasado, del presente, también como del futuro, y nuestro futuro está garantizado por tu presencia. Ahora te pedimos que nos lleves con bien nuestras casas, donde quiera que vayamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios bendiga.